vamos a presentar a Gustavo Sanmartino. Gustavo Sanmartino es productor de esta radio hace 200 millones de años, uno de los grandes productores de radio de la Argentina, y ha encarado 200 millones de notas, ha entrevistado a un montón de gente. Él se ha corrido a un costado para que conductores de esta radio, súper prestigiosos, tengan su espacio, y él siempre corrido a un costado, siempre como agazapado detrás de la noticia. Bueno, hoy es la noticia y lo saludamos. ¿Qué haces, Gus? ¿Qué sé? Buenas noches, Tato, gracias. Porque fuera de broma, lo hablábamos con Miguel hace un ratito. Gustavo acaba de publicar un libro que es extraordinario. Yo ya lo leí en diagonal, lo leí todo. El título da miedo. El título da miedo porque en el título es de Editorial Planeta. Dice, bueno, se ve la cara de Suárez Mason, el general. De él trata la historia de Guillermo Suárez Mason, o parte de la historia, ahora les explico. El general más sanguinario de la dictadura, mirando a cámara con una cara de desprecio absoluta, y el título, Si lo contaste, mato. Autor, Gustavo Sanmartino, aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Gus? ¿Qué haces? ¿Cómo andas, Tato? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás con la publicación de tu libro? ¿Estás aliviado? No. No. No, porque es ir para atrás y vivir muchas cosas del momento, un poco por la relación, que sí o sí terminó siendo, no enfermiza, pero sí perturbadora. ¿Una obsesión? En lo personal, sí. Espera, vamos a contar de a poco. Suárez Mason fue uno de los hombres más fuertes de la dictadura militar que gobernó la Argentina entre el 76 y 83. Vos lo empezás a entrevistar una vez y de ahí lo volvés a entrevistar muchas veces. ¿Entre qué años? Esto se da la primera vez en el 99, que lo logro como productor para una entrevista en esta radio con Néstor Ibarra. Hago el primer contacto, exacto. Cuando él lo expulsan de Argentinos Juniors, es noticia, y en ese momento gozaba de libertad total y absoluta. Bien. Año 99. Y lo vas a ver a su departamento. Lo voy a ver porque en la entrevista con Néstor Ibarra, en una nota de 15-20 minutos, da a entender un título que después es título de los cables y de los diarios al otro día, donde él dice textualmente que tenía documentación de las instrucciones que había recibido. A todo esto, Néstor lo picaneaba por el lado de la causa donde estaba muy, muy involucrado, se lo juzgaba en ese momento, no se lo juzgaban, simplemente se lo señalaba que era la causa 450 del robo de bebés. Entonces decir públicamente que tenía documentos es importante. Y claro. Viene el director de la radio, Jorge Porta, y me encarga a pedido de Clarín que necesitaban esa documentación. Eso provoca que yo vuelva a entablar un contacto con él nuevamente. Hago contacto, ciertamente siempre, en toda la vinculación de todos los años, me ayudó mucho como intermediaria. Le entré en gracia a la esposa, siempre, entonces siempre atendía a ella primero el teléfono. Y en el primer contacto hay varias cosas que suceden. Espera, vas muy rápido. Porque quiero hacer eje en algunas ideas que me parece que es importante que los oyentes entiendan. Nosotros los periodistas, cuando entrevistamos a alguien, por más importante que sea, estamos hablando de el cuarto hombre, pero el hombre más temible de la dictadura. Una crueldad. Lo entrevistamos una vez, lo entrevistamos 2 veces, volvemos si nos quedó alguna duda, lo entrevistamos. ¿Cuántas veces te juntaste con Suárez Mason? Cerca de 30. Bueno, no es menor ese dato. Lo viste muchas más veces que los que yo, Miguel, José Gabriel, entrevistamos nunca a nadie. ¿Por qué lo viste tantas veces? ¿Qué te pasó con este hombre? Tan temible, no voy a decir diablo, pero este hombre tan temible y tan temido. Hay varios motivos. El primero, ir a buscar documentación, no es que uno va, le toca timbre, se lo pide y se lo dan. O sea, ya desde el vamos, la primera reunión, sí o sí yo estaba predispuesto a que eso iba a ser largo. La primera reunión, de hecho, duró 2 horas y media y lo acompañé hasta la casa incluso. En ese momento, al principio del 99, gozaba de libertad total. Ajá. Con lo cual yo preparé esa reunión, tuve 2 días, desde ir al archivo Atlántida, porque yo había trabajado incluso en la revista Somos, para tener artículos y documentación sobre él. Yo algo conocía de su apellido, porque me llamaba la atención por el doble apellido, pero fue muy notorio cuando él se escapó antes del juicio de las juntas.
Suárez Mason se escapa para Claro. no ir al juicio de la Junta. De hecho, hay un titular que figura, creo, en la revista Agenda, en algún medio en ese momento que él hizo correr, que es este de yo no quiero ser el pato de la boda. Pero eso le significó no solo fugarse durante 3 años y medio a Estados Unidos, sí. sino que fue obviamente relegado dentro de sus pares militares, de sus subordinados, y socialmente él en Estados Unidos se cambia el apellido. Desde ese entonces, año 84 hacia acá, los Suárez Mason dejaron de existir como tales, son los Suárez, son Suárez. Claro. Empezó allá. A él lo terminan atrapando, vuelve para acá, llega acá, se come algunos meses en la cárcel de José C. Paz. Pero ¿qué pasa? Tenía un vínculo y una relación con Menem. Menem le da un indulto en el año 90. De hecho, de los indultos que dio Menem, el último, y solo figura su nombre, Es el para último decreto es para él, con lo cual tenía... Bueno, voy a la relación. Iba para tiempo, yo encima en ese momento me encontraba estudiando documental pues, por dirección de cine, entonces yo sabía que eso lo tenía que alargar, que no iba a conseguir fácil eso. En esa reunión, al final de la reunión, él me dijo, no los tengo acá, los tengo en Estados Unidos, y esa fue la respuesta que yo di acá. Ahora, yo me quedé con eso y trabajé sobre eso. Él hizo pie y empatizó en varias cosas conmigo, que yo lo busqué, que él buscó, y ciertamente creo que en el tiempo, quizás por la edad o por algo, empatizamos en varias cosas. Una por mi apellido, me vinculó rápido con alguien que él conocía, se llamaba igual, de hecho no se llamaba igual, pero sí era un sanmartino, yo le dije que sí. Y después, en esa reunión, que fue en el Palacio Balcarce, muy rara, muy extraña, comiendo escones y con un custodio ahí parado, bueno, muy, a la cual yo fui muy asustado, a la cual... Lo digo porque pero es así, había ido incluso hasta con una botellita de agua bendita que había tomado. Esa reunión fue Vos sos la una que más persona temí. muy católica, muy religiosa. Sí. ¿Eso también te generó una empatía con él, que supongo que también se sentía así o no? No, en ese No. vínculo no, pero sí yo me servía... A ver, soy de las personas que piensan que cuanto más transparente uno es, o sea, yo con vos, cuanto más transparente puedo ser, más cómodo me siento. O sea, cuando yo soy como yo soy, o sea, puedo empatizar mucho más. O sea, demostrarte cómo soy, en lo bueno, en lo malo, en mi forma de ser, o en lo que digo, o cómo lo digo, me va a resultar mucho más transcurrir el trayecto que tengo que hacer con vos. Con esta persona pasó eso. Con lo cual yo busqué hablar de fútbol, él era Argentino Juniors, yo de San Lorenzo, me chicañaba porque él era amigo de Cacciatore y me dijo, sí, yo le di manija para que ustedes los rajaran, le sacaran la cancha de ahí de Boedo, bueno, todas esas cosas. Y siempre buscaba empatizar con eso, él en contra de San Lorenzo, yo con Argentino Juniors. La parte militar también era toda una terminología. Yo había hecho un liceo militar secundario, yo había seguido el colegio militar, yo no terminé el colegio militar por un accidente, pero sabía que él era de caballería, qué cosas les gustaba, y hasta los términos mismos, Claro, y hasta las internas mismas. De hecho, hablábamos mucho de Balsa. Yo lo había tenido Balsa como jefe de cuerpo de cadete, cuando era cadete. Entonces, apenas saqué el tema, él disparaba todo lo que tenía en contra y lo hablaba. Y después que odiaba también los medios, y odiaba la prensa, a pesar de que tenía sus vinculaciones y sus contactos, que de hecho los decía tranquilamente. Con lo cual se fue dando y se dio. Eso fue en la primera reunión, con lo cual había una pequeña... Si vos me decís a mí qué quería yo de él, en ese momento no lo sabía. ¿Qué quería él de mí? En ese momento tampoco. Con lo cual yo sabía que tenía un personaje interesante y solo era cuestión de tener el gancho y cada tanto lo llamaba con alguna excusa. Había la causa en ese momento que explotaba, que era la 450, la del robo de B. Él en la primera reunión gozaba de libertad total. A fines del 99 lo agarra Bañasco, le toma declaración, le imputa y prisión domiciliaria. El juez federal Adolfo Bañasco y le impone la domiciliaria, con lo cual, Porque tenía más de 70 años. si lo querías seguir viendo, tenías que ir a verlo a su departamento y nada más que ahí. Claro, pero él no quería todavía. Él no quería. Entonces, se hizo telefónico. Yo, tenemos como familia, yo soy de familia numerosa, teníamos mi mujer embarazada de 6 meses, casi a punto de nacer, fallece la beba, era una nena, pero con la casualidad que justo, bueno, una fecha mala, 24 de marzo del año 2000. No, esto no es menor, esto es muy trascendente. Yo venía... En el libro vos, para mí, fuera de broma, el libro tiene algo que es
muy poco habitual, muy poco frecuente, y creo que lo más conmovedor de todo, que hay una... mientras vos contás la charla con este hombre, con este monstruo... Hay una primera persona. Hay una primera persona y muy potente, Miguel, pues una primera persona desnuda, como dijo él, que es él, y que cuenta lo más doloroso que le puede pasar a una persona, que es la muerte de tu nena, de tu bebé, de tu hija. Justo un 24 de marzo. Dios. Por cierto, si uno quiere, no hay ninguna vinculación. O si uno quiere o la vive, hay varias. Y bueno, el tema de tu hija... Es que si vos la sentís, es una vinculación. En lo personal, nadie vuelve de la muerte de un hijo. Punto. Después, que te agarre en el medio de un intento, de un proyecto... A ver, más allá de la vida común, el trabajo, hacer las cosas, otro proyecto, estudiaba cine, qué sé yo. Pero este personaje era un tema y era un tipo que había matado bebés. Periodísticamente un personaje pero muy atractivo. No, pero era un tipo que había matado bebés. Sí, tanto, es así. Yo ¿Te daba miedo? me regodeaba en eso feo que uno siente en el mismo tema y en el mismo personaje. Es raro cruzar las cosas, pero hay una alineación de fecha, del momento, de uno. De hecho, yo deseché la relación y hasta él replicaba. Yo siempre buscaba, era el que llamaba. Y encima cuando yo me borro, esos meses a partir de que muere la beba, es él el que empieza a buscarme. O sea, se invirtió el valor. Él supo mucho tiempo después lo de la beba. Pero el contacto se mantuvo. Yo me enderecé, pero siempre la forma era la misma, era telefónica. Yo buscaba... Mira, voy a decir algo que no dije todavía. Yo fui el que le dije, y lo digo porque el otro día el hijo publicó un tuit y me afectó. Yo le conté, en este tren de contarle noticias para seguir entablando la relación, yo le conté cuando murió Timmerman. Paradójicamente, Timmerman vivía a 6 cuadras de él. Ajá. Y recuerdo que lo llamo a la tardecita, Timmerman creo que murió a las 4:30, lo llamo, y él medio, como alegrándose, dice, qué bueno que se murió este viejo de mierda. Lo digo en función a que buscaba todo tema de actualidad para entablar relación. Eso genera una relación de ida y vuelta. De hecho, ahí es donde él va diciendo muchas cosas. Por ejemplo, fue todo el periodo cuando hablaba de los subversivos están en el poder, que hacía alusión a todos los dirigentes políticos que estuvieron en el Frepaso. Claro. Bueno, y ahí se da una reunión, una primera reunión que es en el 2002, no está en el libro, porque no sumó, pero fue un vínculo, una unión, y a partir de ahí se suceden las reuniones, las potentes, que son en el 2003. Y eso se da en función a que él pierde la protección, o siente que pierde la protección que le venía dando directa o indirectamente Carlos Menem. En el 2003, cuando Menem se baja del balotaje, Sí. queda a cargo, se viene Kirchner, y él siente que de alguna forma se empiezan a mover las cosas en contra. ¿Entendiste algo más de lo...? Porque hay una pregunta, Miguel, que nos hemos hecho todos, que tiene un tipo para ordenar... Sí. Robarse bebés bajo tortura, cosas horribles, torturar. ¿Entendiste algo más de lo monstruoso que podemos ser los seres humanos? Porque estos tipos no son monstruos, son personas como nosotros que han hecho horrores. Que han cometido monstruosidades. Claro. ¿Entendiste algo? Lo que entendí es que no desaparece. Entendí que no es algo que estamos hablando allá a 50 años, sino que hay cosas que están sucediendo ahora. Entendí que esas personas, así como yo estuve en gozo de plena libertad, caminando por la calle y nadie le decía nada, a lo mejor porque no lo conocía y parecía un viejo bueno. Entendí que, no le va a gustar a muchos, pero que no es un monstruo ni es un diablo, que era un ser de carne y hueso. Si hay, mira, de un mérito que me jacto, más allá del análisis que haga cada uno, es que yo logré
por la forma, porque esto no fue una entrevista periodística convencional o el formato o la metodología, yo logré meterme en la guarida de ese tipo. Sí. Yo logré meterme en la intimidad de ese tipo. Por paciencia, por tesón, por... Entonces yo puedo ver, rincha. yo sé cuando él salía del baño, cuando cocinaba, lo llegué a cuidar, cuando lloriqueaba porque le dolía la muela, cuando escuchaba un partido de fútbol y se desilusionaba y tiraba toda la mierda, o cuando tenía los libros porque, dicho sea aparte, unos libros del Principito, del Nunca Más, apuñalados, y a uno le sorprenderá, pero... Te puedo asegurar que fue una escena que la preparó. ¿Por qué apuñalados? Los tenía, era como si fuese 2 libros, uno arriba de otro, Sí. y uno estaba como agujereado y había como esos punzón corta sobre, sí. como si hubiese estado. Cuando yo me doy cuenta, ya ahí había una confianza. y una cuestión doméstica donde él me dejaba ver y observar y yo estaba pero claramente fue armado por él, o sea, estaba ahí. De hecho, él siempre venía cuando nos reuníamos en el living, o me esperaba sentado en el sillón, o venía del lado del sector de las habitaciones, y siempre venía, o con un escrito. Él me solía, en las primeras, cuando él creía que el libro podía ser una especie de reivindicación de su vida, que era lo que pretendió, hasta que discutimos y se terminó todo. Él me dio unos manuscritos que me mandaba a fotocopiarlos y yo se los devolvía. Se los devolvía todos, pero tengo los manuscritos. Y siempre andaba con algo, siempre venía con algo, con un libro o algo, que se jugaba misterioso, a veces la Biblia, cosas raras así. Esa vez que estaban esos libros, los había dejado ahí en la otra punta. Él se sentaba ahí, yo estaba enfrente, por ahí central del departamento, sí. Y acá los dormitorios, ahí como una mesa. Y ahí estaban. Entonces yo, sí, ya habíamos entrado en confianza y digo, ¿pero qué le pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué sé yo? Y entonces lo agarra y lo vuelve así. Una provocación. Era como esas cosas que él... Ahora, en el relato, léanlo, si lo contaste Mato, de Gustavo San Martino, Editorial Planeta. Hoy lo van a encontrar en todas las librerías porque es el libro más vendido en estas horas. Y como decía Miguel, sin duda el libro del año. En tu relato hay un momento, yo no sé si también por tu propio hastío o porque ya había pasado mucho tiempo o porque vos ya, no sé, habías transitado lo de tu hija. Hay un momento dado donde vos escuchás de él reconocer que participa en el robo de un bebé. Sí, ahí y eso cambia todo. Sí, porque, a ver, lo primero que te tengo que decir, veníamos ya muy entonados en la relación. A ver, tiene mucho que ver esto del documental. En la idea del documental uno se queda quieto, escucha y ve, observa, pero no participa, no. Créanme, esa fue la metodología. No fue periodístico, no era voy, pregunta, respuesta y confesaste, no confesaste en ese entorno y condicionado. No, acá era como una cámara prendida y lo que pasa es lo que sucede. Bueno, esa fue la actitud. En esa actitud, en una de las últimas, porque no fue la última, él, muy relajado, y gracias a eso, a la cantidad anteriores que él estaba relajado, que relajado, él da a entender, y no usa la palabra robar, obviamente, sino que él usa la palabra colaboré, o sea, colaborar. Cuando él dice eso, esto fue, créeme que fue natural. Si yo hubiese seguido en la misma tesitura, quizás hubiese contado más cosas, pero no, me saltó la reacción. Entonces, él estaba en un sillón, yo estaba enfrente. Cuando lo dice, yo sí lo advierto rápido. Entonces yo, como señalando, incluso con el dedo, pero me paro del sillón. Y ahí le marqué. Y ahí sintió la marca. Porque yo sobre eso, pero usted está diciendo que colaboró, si colaboró a entregar un bebé que no es suyo a otro, usted robó un bebé. Uso yo la palabra robar, uso yo. Él se para, no le gustó nada, ni el tono, ni la forma, y me dice, te estoy diciendo que colabore, lo dice creo que una vez, hasta que después, forzado también, pero viste como una forma chiquilina de decir, bueno, si querés que te diga que robé, sí, robé un bebé para Dios, punto. Me quedé calladito. Para Dios, eso fue reacción pura, no fue... Se lo dio a un cura, ¿no? ¿Cómo? El para Dios es porque se lo dio a un cura o algo así. Era destinado al hermano de un sacerdote. Al hermano de un cura, ok. Al hermano de un sacerdote.
Ahí es donde se da el título del libro, porque él, bueno, me interpela. Lo dijo el título. Yo no me deja salir, entonces cuando interviene la mujer para que no me vaya al departamento, que me quede tranquilo, que su esposo estaba nervioso, él a los gritos no se movió del sillón. De ahí a la puerta hay como 8 metros de un pasillo del departamento de Recoleta, y él a los gritos, si lo contaste mato, es la primera, se vuelve a reiterar 3 o 4 veces más. Escúchame, y después tuviste contacto con la mujer, con el hijo, después ahora, digo, tras la publicación. En el año 2024 yo voy a ver al hijo, él tiene 4 hijos, una hija mayor que es psicóloga y 3 hijos varones. Perdón, no es la mayor, el mayor es el hijo varón, nombre homónimo exactamente igual, Carlos Guillermo Suárez Mason, que está detenido, estaba en la cárcel de 6, ahora los trasladaron a Campo de Mayo, por delitos de lesa humanidad, por haber estado en la ESMA en el periodo de la dictadura. Yo lo voy a ver a él, ¿por qué? Porque en las condiciones que él me había puesto, cosas que no se cumplieron, porque después él muere, él bueno, me echó de su casa y todo lo que pasó, pero había una que era la que más me inquietaba, era que no ser desleal, porque yo iba a terminar escribiendo el libro. La condición era que, bueno, que yo lo podía publicar cuando él cumpliera 100 años. Esto me lo dijo cuando tenía 79, con lo cual era como decir, andate la... ¿Y bueno, vos lo respetaste eso? Yo en el 2024 voy a ver al hijo, pido permiso en la penitenciaría, me dejan entrar. No, se cumplen los años, cuando ya hubiera cumplido 100 el otro. Cuando hubiera cumplido, yo digo, voy a publicar el libro, y me dijo, sería bueno que no lo publique. Y después la otra duda, que yo quería saber dónde estaba enterrado su padre, y me terminó confesando que no tiene tumba, que está enterrado con su madre. O sea, en la tumba de su madre, solamente está enterrado en la tumba de su madre. Si lo contaste mato, créanme, es un libro increíble, muy valiente. A mí me impresiona cómo te desnudaste frente a los oyentes, a los lectores, no oyentes. Me parece que habla mucho de tu valentía, de tu compromiso con lo que haces, con lo que amás. Y es un paso adelante extraordinario, Gus, el que has hecho. Y entró un personaje tan siniestro, tan complejo. Tan humano también. Y a la vez... Está muy bien que destaques eso, Gus. Sí, sí. No es un monstruo, es uno de nosotros, tal vez de los peores, o tal vez el peor, pero es humano este hombre también. Lo humano es a veces lo peor de lo peor. Gracias, Gus. No, gracias a ustedes, muy amable.